Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Abner Saavedra y junto a mis compañeros Maximiliano Vélez y José de la Fuente vamos a hacer presentación del paper de Natalia Ramírez Otarola, Yanira Espinosa, Alexis Cararis y Pablo Sabat acerca de ¿existe un efecto de la temperatura ambiental sobre la respuesta a un antígeno y la tasa metabólica en cachorros del roedor Octodondeus? Antes de ir de lleno con la investigación, debemos definir algunos conceptos, partiendo por el sujeto de estudio. El Degu. El Degu, también conocido como ratón cola de pincel, es un roedor endémico herbívoro de color café amarillento que habita entre las zonas de Vallenar a Curicó en Chile. El siguiente concepto a tener en claro es la utilización del LPS. El LPS es un lipopolisacárido que genera un efecto inflamatorio al ser inyectado en el Degu. Esta molécula que funciona como antígeno es ideal para usarla porque es menos estresante que si nosotros inoculáramos al organismo con una bacteria o con un virus. El LPS desencadena la respuesta de fase aguda. Esta respuesta de fase aguda generalmente se desencadena ante la presencia de una infección, una lesión, un trauma o un desorden inmunológico. Pero como ya lo dije, esta vez va a ser desencadenada por el LPS. La respuesta de fase aguda se divide en dos, la localizada y la global. Esta última va a ser la que nos va a interesar debido a que en ella participan los macrófagos, quienes a su vez desencadenan la sintetización de citoquinas. ¿Y qué son las citoquinas? Las citoquinas son péptidos sintetizados por los macrófagos, tal como se dijo antes, y que funcionan para coordinar la respuesta inmune. Una de las más importantes, al menos para este estudio, es la interleuquina 1 beta. El sickness behavior o comportamiento enfermo o comportamiento de la enfermedad ha sufrido distintas definiciones a lo largo del tiempo, ya que antes se tenía la idea de que el sickness behavior era la respuesta de un organismo por una enfermedad. Es decir, que si un organismo presentaba este comportamiento enfermo era porque tenía la enfermedad o se aproximaba a una. Sin embargo, como nos indica el DEGO aquí dibujado, es su respuesta para sobrevivir ante una lesión o una enfermedad. Estos comportamientos están resumidos en tres a lo largo de esta investigación. El primero de ellos sería el crouching, que sería el equivalente a cuando, aquí está la foto, a uno le duele el estómago y se, entre comillas, hace bolita, pero en un ratón. También sería el pestañeo, que más adelante vamos a ver que está medido por pestañeo en unidad de tiempo, y la disminución de la locomoción. Estos tres comportamientos están orientados a controlar la infección, conservar el calor y facilitar la fiebre, y serían desencadenados debido a la inoculación a un DEGU con el LPS anteriormente nombrado. Para el propósito de esta investigación, el trade-off se define como la transferencia temporal o momentánea de energía entre funciones biológicas en un organismo, expresando un costo y un beneficio, tal como lo indica el ejemplo de acá, donde uno recibiría la defensa ante un patógeno a costas de usar la energía que se usaría para la termorregulación. Entonces, ligando todos los conceptos anteriormente dichos, llegamos a la hipótesis la cual afirma que la temperatura ambiental va a afectar la respuesta ante un antígeno y el costo energético durante el desarrollo en el roedor Octodondeus. Para la obtención de camadas de Octodondeus, se procedió a recolectar 29 hembras y 25 machos desde el sector de Rinconada, Maipú. Estos se mantuvieron a temperatura de 23 grados Celsius y fotoperiodos de 12 horas de luz y oscuridad. Una vez detectada la apertura de la vulva, se colocó un macho y una hembra en una caja con alimento y agua a libertad, hasta que se confirme el embarazo. Una vez detectada esta situación, se separa la hembra en una caja individual, revisando diariamente la presencia de cachorros en la jaula. Cada una de las camadas fue separada en dos ambientes distintos, una a 30 grados Celsius y la otra a 15, siendo aclimatados a estas temperaturas durante 28 días. Transcurrido dicho periodo, se separaron los cachorros de sus madres y fueron colocados en jaulas a 23 grados Celsius y con fotoperiodos de 12 horas de luz y oscuridad. Los cachorros son inoculados para el día 30 de vida, dando así un grupo control para cada una de las temperaturas de aclimatación. Para la medición de la temperatura, se utiliza un termómetro láser en la zona abdominal, registrando la temperatura previa a la inoculación, momento que conoceremos de ahora en adelante como hora cero,
y luego transcurridas 12, 15, 19, 24 horas a la inoculación. Para el caso de la masa, esta fue medida en la hora cero y 24 horas posterior a la inoculación con una balanza digital. El registro del comportamiento se utilizaron cámaras que grabaron el pestañeo, el movimiento dentro de la jaula y el crouching de los debus 15 horas después de la inoculación por periodos de 30 minutos. Se tomaron muestras de sangre a los debus después de 24 horas post-inoculación. Mediante centrifugado se separó el plasma de la sangre, el cual fue analizado para determinar los niveles de interleuquina beta por medio de un test de ELISA. Finalmente, la tasa metabólica basal fue medida en función del consumo de oxígeno 24 horas antes y 24 horas después de la inoculación por un sistema computarizado de respirometría. Luego de los procedimientos mencionados, obtenemos los resultados. Primero hablaremos de las masas corporales y las tasas metabólicas basales pre-inoculación y pasadas las 24 horas desde la inoculación, evidenciándose una diferencia de masa corporal notable entre los debus aclimatados a 15 grados Celsius, teniendo una menor masa corporal los que recibieron LPS por sobre los que recibieron solución salina, que incluso aumentaron su masa. En cambio, los aclimatados a 30 grados Celsius, sin importar que recibieron, vieron su masa corporal reducida, siendo los más afectados los inoculados con LPS. Por otra parte, como se puede observar en el gráfico, las tasas metabólicas basales aumentaron notablemente en los roedores inoculados con el antígeno. Ahora en estos gráficos observamos los cambios en la temperatura corporal de los debus, siendo estos datos agrupados según la temperatura de aclimatación de los roedores. Podemos apreciar la hipotermia como parte de la respuesta inmune, así como se da el caso de la hipertermia en los humanos o en otros mamíferos. También podemos apreciar la mayor diferencia en la temperatura de los grupos inoculados con solución salina y con LPS a las 19 horas en el grupo de los roedores a 15 grados Celsius. Acá se sintetiza de manera cuantitativa las distintas conductas de un debu enfermo, y analizando de izquierda a derecha encontramos la cuantización de los distintos comportamientos, donde se observa que los debus expuestos al polisacárido disminuyeron bastante su locomoción en comparación a los debus que recibieron solución salina. En medio encontramos la conducta del crouching, que es cuando toman la posición de estar encorvados, con patas escondidas y cabeza baja, como hacerse bolita. Como era de suponer, aquellos roedores con la inoculación del LPS adoptan este comportamiento por sobre los que no estaban inoculados. Cabe recalcar que estos dos comportamientos fueron independientes de las temperaturas ambientales. Pero, por otro lado, la cuantificación de cuánto cierran los ojos sí se ve afectada por las distintas temperaturas ambientales, observándose que los ratones a menor temperatura e inoculados con LPS fueron quienes más cerraban sus ojos, seguidos por el grupo inoculado con LPS pero aclimatado a 30 grados Celsius. En este gráfico se observa que la temperatura ambiental no afectó significativamente los niveles de interleuquinas 1 beta en los individuos inoculados con solución salina. En contraparte, los que recibieron LPS estando a 15 grados Celsius vieron significativamente elevados sus niveles de citoquinas, incluso por sobre el grupo inoculado con LPS a 30 grados Celsius. Esto se estima corresponde a que los debus aclimatados a 30 grados Celsius producen menor cantidad de citoquinas, ya que al aumentar demasiado su exposición a estas, con las temperaturas altas puede producir una expresión descontrolada de la interleuquina con efectos citotóxicos, causando daño celular, choque séptico o muerte del individuo. Entonces, los resultados confirman que aquellos organismos que presentan el antígeno generan un comportamiento típico de un organismo enfermo. Los tres comportamientos se presentaron como parte de la fase aguda, pero contrario a las expectativas iniciales, el pestañeo aumentó más en los debus a 15 grados Celsius. También se vio una variación en la temperatura corporal independiente de la temperatura ambiental, que diferencia el grupo inoculado con LPS y el con solución salina en 15 grados Celsius. Pero en los aclimatados a 30 grados Celsius, vemos que independiente de con qué se inoculó el roedor, la temperatura corporal disminuyó. Pero pese a nuestros intentos de relacionarlo con los ciclos de luz y oscuridad, y por ende la actividad del roedor, o con que los sujetos investigados son cachorros que pese a ser precociales, no controlan en plenitud su termorregulación, no supimos explicar lo ocurrido. En conclusión, la temperatura ambiental afecta a los niveles de interleuquina 1 beta y por ende a la respuesta inmune, pero no se pudo confirmar una relación entre las tasas metabólicas a las distintas temperaturas ambientales ni de un traspaso de energía usada para la termorregulación hacia la respuesta inmune, debido a que los cachorros de Debussel-Linterna ad libitum no tenían la necesidad de priorizar una función corporal por sobre otra, al poder obtener la energía suficiente para su funcionamiento pleno.